Regresamos, ya estamos al aire de nuevo. Tenemos que seguir hablando de este tema que nos parece muy importante, porque de alguna manera son referentes de una ideología que ha marcado el siglo pasado una época y que tenemos que reflexionarla porque no sabemos si en un periodo de transición, en un periodo de cambio o simplemente es más de lo mismo. Tú decías que ni siquiera sabemos por qué se lo ha elegido a este caballero. Él ha ido, sin embargo, a una elección y ha tenido una votación interesante, se supone, pero además fue el vicepresidente. Pero tenías algunas otras argumentaciones. Sí, nosotros no sabemos hasta qué punto las presiones tanto internas como externas han ocasionado que Raúl Castro dé un paso al costado, porque si hablamos en términos de edad todavía le quedaban, no sé, 5 o 10 años por delante. Bueno, pero él no ha querido ser reelegido, ¿no es cierto? No ha querido perpetuarse en el poder, a diferencia de lo que sucede acá en nuestro país. Lo que sucede es que siempre en política todo es cuestión de cómo se maneja la coyuntura y de cómo se va acomodando el proceso histórico precisamente a la coyuntura. Ajá. Maquiavelo lo dice, el mayor éxito del príncipe es quedarse en el poder. Entonces, el objetivo de las fuerzas políticas es permanecer en el poder, por más que no lo digan. Y el objetivo de los liderazgos también es, de alguna forma, quedarse el mayor tiempo posible en el poder, ya sea en primera plana o en segunda plana, pero ese es el objetivo. Okay, pero no sabemos mucho de él, me decías, ¿no? O sea, es un personaje al que desconocemos. Tenemos el primer día, perdón, voy contigo, si quieres concretar esto más, y luego voy a ponerles un video. Sí, yo creo que Cuba está en un proceso de transición que ha generado una crisis política profunda, que ha terminado en el cambio de presidente. ¿En qué consiste esa crisis política profunda? Es difícil de saber porque el hermetismo de Cuba sobre los temas que pasan en Cuba es muy grande. No existen muchas personas en el mundo, yo creo, que puedan decir con certeza qué pasa dentro de Cuba. Lo que sí podemos analizar es lo que estamos viendo tiene que ser resultado de una crisis política profunda, de un cambio de las realidades de equilibrios de poder dentro de Cuba que han generado un cambio de liderazgo. Un cambio de liderazgo donde generalmente ni siquiera se cuestionaba. Sí. Y eso tiene que ver con varios cambios que están pasando en el mundo, que no es solamente de Cuba. Hay una nueva estructura en el mundo de las sociedades que se vinculan a las sociedades donde ya los estancos, las islas, por más que sean físicas como en Cuba, no permanecen tales ante un mundo cada vez más conectado y enchufado. Entonces, fruto de esas libertades imposibles de detener, estamos viendo, no solamente en Cuba, en todo el mundo, una transformación de todos los regímenes más autoritarios que existen. Entonces, simplemente Cuba es, la crisis de Cuba podemos decir con certeza, hay una crisis de liderazgo fruto de un cambio en las relaciones de la sociedad y en los equilibrios de poder de esa sociedad. Es verdad. Tengo un material que ha sido el primer día de trabajo de este señor, que justamente ha sido el 1 de mayo, ¿no? O sea, todo es muy simbólico en Cuba y eso es interesante reflexionarlo. Entonces, ¿cómo fue su primer día, su actividad? ¿Qué hubo ese día? ¿Cómo reacciona la población a la presencia de él tan nueva? Vamos a escuchar, por favor, ese material. Adelante. Cuba el 1 de mayo. 1 de mayo en Cuba, cientos de miles de personas marcharon hoy en La Habana para celebrar el Día del Trabajo. El recién nombrado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y su antecesor Raúl Castro presidieron el desfile en la célebre Plaza de la Revolución. Las reivindicaciones laborales estuvieron ausentes y todo el protagonismo lo cobró el mensaje de respaldo al nuevo presidente Díaz-Canel y a la vigencia del legado revolucionario. Es estar seguro en un relevo que hemos estado formando y que vamos a apoyar hasta las últimas consecuencias, porque la dirección de la revolución no se equivoca y seguiremos con Raúl, con Fidel y con Díaz-Canel. Según fuentes oficiales, unas 900.000 personas han desfilado por La Habana. Es el primer día del trabajo para Díaz-Canel al frente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, tras su nombramiento en sustitución de Raúl Castro el pasado 19 de abril. Pareciera que la población está absoluta y plenamente apoyando esta situación, ¿no es cierto? Llama poderosamente la atención. Yo creo que lo interesante es que ha salido gente a la calle.
Bueno, siempre lo hace el 1 de mayo, ¿no? Es obligatorio además. Y han ocupado un espacio público de la manera en que está sucediendo también en otras partes del mundo, en distintos regímenes, distintas formas de gobierno, y la ocupación de la calle generalmente antecede a un cambio social, político. No, pero profundo. en Cuba lo hacen constantemente. Cada 1 de mayo, además es obligatorio que todos los trabajadores país de marchas. tienen que salir y tienen que hacer su desfile y todo. Y Fidel siempre hace unos sendos discursos, pero esto es, digamos, normal. De todas maneras, lo que llama la atención es que la gente lo apoya, que está a la expectativa. Y siempre un cambio genera pues cierta... Ahora, para Bolivia, ¿cómo ves esto para nosotros, que hemos estado tan cercanos a Cuba durante todo este periodo? Yo creo que Bolivia tiene una energía diferente, ¿no? y un derrotero diferente. Si bien tiene profundas relaciones con Cuba y con Venezuela y una complicidad no solamente diplomática, sino también política, ideológica con este gobierno, Bolivia tiene una forma y un derrotero totalmente diferente porque es un país mucho más sofisticado políticamente desde los activismos políticos. La sociedad boliviana es mucho más organizada desde la sociedad civil y determina el rumbo de la política en Bolivia. Esperar que Bolivia sea parecida a Cuba o que estas cosas generen más bien una crisis, un fortalecimiento en Bolivia porque con estos nuevos liderazgos yo creo que no le afecta en nada. Bolivia ya ha marcado el derrotero político, el 21 de febrero ha marcado la no reelección de Evo Morales, lo cual ha generado una crisis política dentro del establishment del gobierno para definir dos corrientes. Una, respetamos el 21F y hacemos una renovación política dentro del partido, que es la minoría, y una mayoritaria que dice no, el líder es Evo Morales y vamos a cualquier costo y a cualquier cosa mantener a Evo Morales. Entonces, esta crisis que se ha generado se va a mantener y se mantiene porque es una crisis que no tiene fin. Es decir, para mí, hoy día es ilegal hablar que Evo Morales va a ser candidato a la presidencia el próximo año. ¿Por qué? Porque la Constitución y todas las normas bolivianas hoy día dicen que no es candidato y que está en su último periodo. Si uno es responsable... Llama la atención que hasta Cuba respete un poco, digamos, esa normativa de que sean 2 gestiones y se acabó, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que no hay que caer en ese maniqueísmo de decir hasta Cuba. Yo creo que, ¿por qué? Porque independientemente de qué pase en Cuba, qué pase en Alemania o qué pase en cualquier parte, la Constitución de Bolivia dice una cosa y hoy día la legalidad en Bolivia es esta. Es verdad. ¿No? Entonces, estamos en esa realidad. El gobierno tiene la opción de mantenerse en esa línea dura y va a generar una crisis política más profunda de la que todavía tiene. Bolivia no tiene una crisis económica, por lo tanto la crisis política no está generada ni por la crisis económica, ni por los descontentos de las calles, ni por la rabia de la sociedad. Está generada por el desgobierno, por el desacierto del gobierno de respetar las leyes. De todas maneras, yo me refería a la cercanía que hay, la presencia de tanto cubano acá. Jimena hacía referencia de que hay mucho cubano, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela está cada vez peor, puede que haya una llegada mayor. O sea, ¿cómo podría incidir de alguna manera en nuestro país estos cambios que pudiera hacer Cuba? ¿O nos conviene que siga como era antes? En realidad, la mejor forma de que se construya un gobierno, un régimen, un sistema político es obedeciendo siempre a la cultura política del pueblo. País, ¿no? Desde Montesquieu eso está clarísimo. Y en realidad yo creo que en Bolivia no necesitamos tampoco seguir ejemplos o seguir líneas prefabricadas porque tenemos una cultura política muy profunda, muy antigua, además con una riqueza muy grande en lo que se refiere a la generación de nuevas propuestas, nuevos horizontes. Entonces, lo que hay que ver es cómo se reconfiguran precisamente movimientos sociales, organizaciones sociales, fuerzas políticas, en este corto periodo de tiempo que falta para las elecciones que se van a registrar ya prontamente. Y yo creo que no se remite solamente a lo que ha resultado del 21F, es decir, la sociedad boliviana tiene su propia dinámica y está evolucionando, y ya ha evolucionado en realidad en función de lo que ha sucedido el 21F, y ya ha dado pasos adelante
en lo que se refiere a su construcción sociopolítica. Entonces, lo que yo creo que debemos esperar es más bien que surjan formas endógenas de poder resolver nuestros propios problemas. A eso deberíamos aspirar en realidad como sociedad. Muy bien. Yo quiero cerrar ahí el tema porque no creo que dé para más. Hay que esperar, no podemos hacer predicciones, ¿no es cierto? Es mejor esperar y ver qué es lo que va a suceder. Sin embargo, en lo que sí podemos hacer predicciones es en lo que ha estado sucediendo recientemente en UNASUR, la determinación de varios países de retirarse de esto, argumentando que de repente nuestro país no tenía, no sé si las cualidades o las capacidades necesarias para poder manejar aquello, ¿no es cierto? Esto también ha causado un gran impacto. Tengo una nota al respecto, si me permite, por favor, UNASUR y el material relacionado al abandono de estos países, de este grupo tan importante que se generaba con los países del Cono Sur. Adelante. Los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú comunicaron a su homólogo de Bolivia, país que ostenta la presidencia temporal de UNASUR, que se retiran del bloque hasta que no se garantice el funcionamiento adecuado de la organización. Los 6 países, la mitad de los que conforman la UNASUR, señalaron que la falta de consenso para designar un secretario general ha tenido graves consecuencias para el organismo, ya que desde enero del año pasado dejó de estar a cargo el expresidente colombiano Ernesto Samper. Denunciaron que debido a esto no hay una instancia que atienda la alarmante situación de indisciplina al interior de la Secretaría General, así como denuncias graves y demandas entre el personal directivo desde febrero de 2017. Por su parte, Bolivia desconoció la retirada de los 6 países del organismo e indicó que aún no ha recibido las notificaciones oficiales y programó una reunión para el próximo mes. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela son los 2 estados independientes de Sudamérica que conforman UNASUR, cuya población conjunta con más de 400 millones de habitantes representa el 68% de los habitantes de América Latina. El bloque nació como un proyecto de integración regional para establecer los primeros pasos de una integración mayor y más fuerte en la región. Junto con esto, el organismo se convirtió en el fortín de la izquierda en el continente para poder hacerle contrapeso a la Organización de Estados Americanos, OEA, que alcanza todo el hemisferio. La UNASUR se fundó el 8 de diciembre de 2004, su declaración se dio el 23 de mayo de 2008 y la constitución en funciones del organismo se produjo el 11 de marzo de 2011. Esa es un poco la visión que tienen los medios de comunicación internacionales sobre lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Es una actitud en contra de nuestro país, en contra de nuestro presidente? ¿En contra de qué? Porque pareciera un desaire internacional muy fuerte para todos. Es una actitud en contra del manejo administrativo de UNASUR y el manejo político discrecional de UNASUR. Hay una crisis dentro de UNASUR en el consenso de lograr quién va a ser el nuevo secretario general. Hay una crisis en el manejo de los fondos de UNASUR y en la transparencia de ese manejo de los fondos. Hay cuestionamientos a funcionarios de UNASUR y ante eso los 6 países principales han decidido no participar de UNASUR mientras no se aclaren y no se definan claramente cuál es el objetivo y cuáles son los nuevos lineamientos de UNASUR. Es una forma de presionar a Bolivia, que es hoy día el país que está liderando, el país que está liderando por un tiempo el organismo, para definir por dónde va a ir la cosa. Entonces, primero, no se están retirando, están diciendo que no se están haciendo bien las cosas y mientras no se hagan bien las cosas no van a participar. Quienes están diciendo esto son los 6 países más importantes de UNASUR. Para poner más o menos en perspectiva, UNASUR representa 400 millones de habitantes en Sudamérica. Así es. De esos 400 millones de habitantes, los 6 países que están haciendo la llamada de atención y se retiran hasta que no se mejoren las cosas, representan a 350 millones de esos 400. O sea, estamos hablando que de los 400 millones, 350 millones, representantes de 350 millones se están tirando hasta que no arreglen las cosas. Y que manejan más del 80% del presupuesto. Entonces, ¿para qué se genera UNASUR? ¿Para qué existe UNASUR? UNASUR existe para integrar al continente y relacionarse mejor con el resto del mundo, generar una moneda común, generar temas de migraciones, y negociar temas de migraciones. Y todas esas cosas para lo que existen no se están haciendo de forma exitosa. ¿Para qué se ha manejado UNASUR hasta ahora, en los últimos 12 años? Como un instrumento político de los grupos en el poder para respaldar sus decisiones.
Ha habido un uso político e ideológico del organismo internacional, que es UNASUR, que ha sido discrecional en función a los intereses políticos de los grupos en el poder de izquierda en ese momento. Todo eso ha entrado en una crisis, en un desgaste. Ya no están en hegemonía esos partidos en la región. Ya no se puede utilizar UNASUR como instrumento político para hacer lo que yo quiera. Pero son otras las instancias entonces que se están moviendo. Por ejemplo, hay países que, bueno, podemos inclusive hacer una referencia a lo que fue la Unión Europea. La Unión Europea trabajaba en ese sentido de poder generar una unidad, una moneda común, abrir fronteras de manera absoluta, todo. Pero ellos también han entrado como en una especie de crisis. ¿Podríamos justificar de repente eso con esto que está sucediendo aquí o son dos mundos diferentes? Yo creo que es un análisis muy facilón, facilista, Ajá. el querer decir que este es un desaire a Bolivia o que esto es en contra de Bolivia. Y me parece un maniqueísmo tremendamente negativo y que tenemos que desterrar del análisis político. El querer decir, bueno, entonces se cayó esto que era el proyecto de los regímenes de izquierda, entonces nos felicitaremos nosotros que estamos en la oposición de que se esté derrumbando este proyecto que es y siempre fue tan interesante. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que hacer la lectura? Porque, ¿qué tenemos que entender? Primero que la crisis no se originó con Bolivia, la crisis se originó cuando era Argentina la que estaba administrando UNASUR. Y al final, el hecho de que no se pueda elegir al secretario permanente de la UNASUR fue lo que llevó eventualmente a la ruptura. Que ahí hay obviamente diferencias ideológicas, políticas entre las potencias que originaron el empantanamiento. Obviamente lo podemos observar. ¿Tú dices que es casual que nosotros hayamos estado en la presidencia pro tempore y que haya sucedido esto? No es casual. ¿Por qué? Porque sencillamente Argentina lo que hizo fue dilatar el problema para que al final Bolivia sea la que tenga los platos rotos. Y al final el secretario general, que sería la persona que tiene que convocar a la reunión de UNASUR, la reunión que vamos a tener la segunda quincena de febrero, no existe. Y era responsabilidad de Argentina el poder proveerle a la UNASUR de ese secretario. Entonces, ahora que Bolivia está asumiendo la presidencia, tiene que enfrentar este reto de tener que solucionar problemas que le vienen de la anterior gestión y obviamente, darle una dirección política, una dirección ideológica, una dirección programática, por supuesto también administrativa a lo que va a hacer UNASUR en el futuro. Evidentemente, como se ha dicho, no se están separando, no se han apartado de UNASUR estos 6 países. Lo que ha sucedido es que han suspendido su participación hasta que el tema administrativo, donde obviamente la elección del secretario general es lo más importante, se solucione. ¿Por qué? Porque de esa forma es que se va a percibir cuál es la dirección que tiene este bloque. En ese caso, entonces, la responsabilidad de Bolivia es fantástica. Mayúscula. Es un momento, además, histórico para que Bolivia pueda realmente reencaminar esto y hacer las gestiones adecuadas para que... Por supuesto. UNASUR no es un proyecto de la izquierda, de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. No es así. Desde principios del siglo XX en Sudamérica han habido intentos de generar un bloque sudamericano en donde no participen países de Norteamérica, donde no participe Estados Unidos, donde no participen y no tengan influencia países europeos, etc. Tenemos una historia de querer conformar ese bloque sudamericano. Lo que hay que recordar es que a Sudamérica no lo une más a Norteamérica de lo que al África lo une a Asia. Es un pequeño istmo, lo mismo que los une allá y funcionamos en una lógica diferente. Hay solamente 2 cosas que nos han unido a Norteamérica y a Sudamérica a lo largo de la historia. Uno ha sido el Imperio Español, que le ha dado continuidad desde Nuevo México hasta No entraremos en otros temas, por favor, sí. Porque yo necesito que hagamos un poquito... Yo discrepo ahí un poco. Yo creo que UNASUR, a ver, ¿qué es UNASUR? UNASUR es la creación de un grupo regional liderado por Hugo Chávez, ¿no? Y una corriente de izquierda que ha usado maniqueamente durante toda su existencia, políticamente, ideológicamente, un organismo internacional que debería haber sido creado con otra lógica, con una lógica más pluralista, con una lógica más de largo plazo, con una lógica más institucionalista, etc.
fue creado, el espíritu de crear un organismo está en todos los latinoamericanos, o la necesidad de crear un organismo integrador está en todos los latinoamericanos y en la modernidad. Ahora, que se ha aprovechado esa energía para querer crear algo bueno y se lo ha utilizado de forma política, maniqueada durante los últimos 12 años, es absolutamente cierto. ¿Es casual que ahora se retiren porque está Bolivia en el poder? Absolutamente no es casual. Lo hacen para utilizar UNASUR de la misma forma política y maniquea que lo han utilizado los de izquierda, los grupos que son más conservadores hoy día en la región. Es decir, poner en evidencia su discrepancia ideológica, su discrepancia política con la corriente que está liderando hoy día, que es Bolivia, y demostrarles que hoy día son mayoría y son la fuerza más importante, unidos. Están demostrando su unidad y están demostrando su fuerza política. Y están haciendo un uso político, ideológico de un organismo que hoy día no debería responder ni a uno. ¿Tú no crees ni a que otro? si se hace la elección, si se logra poner una cabeza en la que todos consensúen, esto se resuelva? ¿No lo crees? No creo, porque esto pasa principalmente por un líder. El líder del Mercosur, y el Mercosur sin Brasil no existe. Ajá. Brasil es el corazón y el eje del Mercosur. Y Brasil está viviendo hoy día una crisis política muy profunda. Por lo tanto, esperar que un organismo que depende de un liderazgo importante como el de Brasil se pueda fortalecer porque Bolivia ha organizado un consenso. Primero que Bolivia no tiene la vocación de consensuar, es decir, no es un líder Evo Morales ni la política externa boliviana de generar consensos y ser un líder neutral, de mirar hacia el futuro, es todo lo contrario, es el polarizador, es el que insulta, el que descalifica y el que genera más bien polarización y división. Con ese tipo de liderazgo y esa cultura política de liderazgo y de confrontación, es imposible que Bolivia en los próximos meses o en el próximo año logre un proceso de consenso dentro del Mercosur, más cuando lo que está pasando es una muestra de poder. El Mercosur está siendo un escenario para que los grupos de poder hoy día en el continente demuestren quién es quién. Bueno, lastimosamente el tiempo me ha pisado. De todas maneras tengo dos posturas acá muy claras. El tiempo lo dirá. Vamos a darle un tiempo a estos. Va a venir este encuentro que se dará y a partir de ello veremos cuál de ustedes dos tenía la razón. Muchísimas gracias, Andrés, por haber estado en el programa. Un gusto. De la misma manera, Jorge, qué gusto haberte tenido. Gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, nos vamos con el compromiso de que tenemos que seguir debatiendo estos temas porque sin duda no solo son apasionantes, sino que nos dan un referente macro de lo que está sucediendo en la política a nivel continental. Un abrazo, hasta la próxima.